Bueno, pues buenos días. Espero que hayan tenido una buena semana. Yo quise aguardarme esto de las gratitudes para este tiempo porque creo que hoy fue un día especial. Creo que inició de esa manera. Ayer llegamos, nada más llegamos a dormir, como a las 12 y me levanté a las 5 de la mañana para pensar un poco sobre esta prédica y demás. Pero fue un tiempo muy especial porque eran las 5 de la mañana y los pajaritos ya estaban nuevamente cantando y así como a estos amigos no les puedo ganar. Pero fueron 12, como 4 horas, las 4 o 5 horas las que dormí, pero no sé cómo explicarte cómo me levanté tan fresco y tuve un momento en el que me arrodillé con Dios y dije, va. Simplemente no le dije nada, no me dijo nada, pero fue como una paz muy, muy padre. Y yo estoy agradecido por que Dios toma esos momentos, así como, Dios, más días como estos, por favor. A veces no son muy así, ¿verdad? Pero hoy Dios me regaló uno de esos. Y se siente bien, y luego después resulta que nos equivocamos en el horario, o ya no sabíamos, íbamos para afuera y nos terminamos regresando. Fue un momento muy padre. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de justo algunos momentos difíciles en nuestras vidas. Y te voy a pedir que me ayudes a buscar en tu Biblia Juan 15. Evangelio de Juan, capítulo 15. Y vamos a estar leyendo el verso del 1, más de los versículos del 1 al 8. En lo que encuentras el pasaje, me gustaría comentar que es una prédica que yo igual en algún momento escuché, que fue un rema para mi vida que yo entendí y después volví a entender nuevamente. Juan 15, y que me gustaría compartirlo contigo el día de hoy. ¿Ya estamos ahí? Sí. Creo que bueno, lo voy a leer en NBI. Y empieza diciendo: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, nada pueden ustedes. Ya me perdí. Separados de mí, nada pueden ustedes hacer. Nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen. Se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Y por último dice: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Hasta ahí. Bueno, el título de este mensaje yo le he puesto tijeras de jardinero. Tijeras de jardinero. No se me ocurrió otra cosa. ¿Vale? Y pues antes de seguir me gustaría orar. Dios, gracias porque podemos tener tu palabra. Permite que en esta mañana podamos tener un corazón dispuesto para escuchar tu palabra. En mi caso, Dios, dame el denuedo, la habilidad para poder transmitirla de la mejor manera. Y Dios permite que podamos salir diferentes, podamos salir
con una palabra tuya. Y Espíritu de Dios, ven y dirige todo este mensaje y toca nuestras vidas, nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En el pasaje es muy claro, un árbol y ramas que son quitadas, cortadas. Y eso a mí en lo personal me crea un conflicto, porque yo veo que alguien le mocha una rama a un árbol y yo es como, o sea, se ve bonito, ¿por qué se lo estás mochando? Recuerdo una vez que en casa de Felipe, no sé qué, mochó, que tenía una pera, ¿no? Por tu pedida. Por la pena. Bueno, sí. Y así como de, no, ¿por qué lo cortaste? A la hija. Tuvimos que cortar. Exactamente. Entonces, a mí me causa problema ver que alguien corta un árbol, porque digo, se ve bonito, o sea. Recuerdo que también en casa de mi papá, afuera de la casa está el nogal, y de repente no sé qué le daba, y este brazo no me gusta, y se lo mochaba, y yo así, ¿por qué se lo mocha? ¿Qué le está haciendo el árbol? Y hace poco ahí donde vivimos afuera hay una guayaba, que en diciembre dio muchas guayabas y nadie las quería, ya todas estaban ahí en el suelo. Terminó de dar guayabas y la señora que está abajo mandó a cortar el árbol, a mocharlo, y así de, ¿por qué lo mocha? O sea, no está viendo cuántas guayabas están ahí, están en el piso, nadie las quiere. Yo me subí a moverle, a bajar las guayabas. El punto es de que tenemos la guayaba hasta por acá, o sea, todos los días guayaba, y lo mocha, y el árbol queda el puro tronco, y así como de, ay señora, o sea, tan bonito, ¿y dónde está la sombra? Y ahora, ¿y las guayabas? Y después mochan los árboles que están afuera, llega al municipio y los mocha, y así como, ay, ahora sí me re feo. Yo principalmente tengo un problema cuando mochan los árboles. Pero aquí en este texto vemos esa figura. Pero hay una razón por las cuales se poda un árbol. Entiendo la razón, pero me sigue creando conflicto cuando alguien mocha un árbol. Durante el año los árboles pasan por diferentes estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. En la primavera, en el verano, pues es cuando el árbol se ve más bonito, cuando florece, cuando da su fruto. Llega el otoño, pues ya algunos se ponen, ¿cómo se llama ese color del otoño? Rojizos. Y ya después en invierno hay unos que ni hojas tienen. Y justo en esta parte de esta estación que es el invierno es donde los árboles se podan, o sea, todas sus ramitas, y llega el jardinero, y la verdad después de que los podan se ven feos. O sea, yo no he visto un árbol podado que se vea bonito. Y sigue creando conflicto en mi vida ver un mocha. Y la razón que se poda en invierno es para que cuando llegue la primavera pueda tener un mejor follaje, en este caso los árboles frutales puedan tener un mejor fruto. Y hasta ahí le vamos a dejar. Esa es la única razón por la cual se poda un árbol, en este caso un frutal, para que cuando llegue su tiempo de volver a dar fruto, dé un mejor fruto. Y me gustaría que pudiéramos identificar estos tres elementos en el pasaje. En el primer verso, Jesús dice: yo soy la vid verdadera. ¿Qué es una vid? Pues es una planta, es un árbol que está vivo, que tiene raíces, tiene un tronquito, tiene flor, florea, tiene hojas, y después da uvitas, ¿no? Pero quiero que veas que en esta parte Jesús se representa a sí mismo, o sea, hace como una analogía de, bueno, Jesús es digamos, el tronco, o sea, la parte central de un árbol. Yo soy la vid. Y en el verso 5 dice: ustedes, haciendo esa referencia a nosotros, son las ramas. Y esta es la parte que más me gusta. Regresamos al verso 1, dice: y mi padre es el labrador. Entendamos al labrador como una persona que poda árboles, un jardinero.
Y a mí me gusta ver a Dios como un jardinero. De hecho, no es la primera parte en la Biblia donde se menciona. Me gusta porque en el Génesis, Dios en el principio creó los cielos y la tierra y todas las plantas y todo lo que debía haber en la tierra. Y en el Génesis vas a encontrar 2:8, no sería que lo busques. Dice, Dios el Señor plantó un jardín en el oriente del Edén. Y está ese mismo Dios que en el principio, o sea, ¿qué hace un jardinero? Pone plantas, las cuida. Entonces aquí en Juan volvemos a ver esa parte de, y mi padre es el labrador o el jardinero. Y es muy curioso porque dice, en este caso, el labrador, el padre, el jardinero, arranca las ramas que no dan fruto. O sea, agarra sus tijeritas no, son tijerotas de jardinero. A ver qué rama no da fruto. Arranca. Pero hay otra parte más interesante. Las ramas que dan fruto también no son arrancadas, pero son cortadas, son podadas. Digo, bueno, pues Dios es que si ya está dando fruto, ¿para qué lo vas a mochar? Mi lógica dice eso, ¿no? Y yo creo que la razón por la cual no me gusta que puedan los árboles. Pero dices esa parte de ese jardinero que viene y va cortando, va podando el árbol, como es la analogía. Pero ¿cómo podemos pasar esto a nuestra vida? Que un jardinero poda un árbol, principalmente un árbol fruta, para que la próxima vez que el árbol dé fruto, sea un fruto mejor. Incluso más grande, más brilloso, más jugoso, de un mejor sabor. Ajá. Y esta poda ocurre en invierno, o sea, cuando todo está de alguna manera gris, cuando las cosas no pintan tan bien, hace frío en invierno, el clima de alguna manera es hostil, y ¡pam! Justo es cuando sucede. Y la idea principal de este mensaje es que Dios en nuestra vida va a permitir unas temporadas en las que la vamos a pasar mal y nos va a podar con la finalidad de que podamos desarrollar un potencial terminando el invierno y llegando el verano, llegando la primavera. Si tú has dado fruto de alguna manera, está bien, ya has dado un fruto, pero va a llegar la temporada del invierno donde va a llegar Dios, que es el jardinero, ok, es hora de, vamos a recortarte algunas cosas. ¿Y qué es lo que Dios poda? ¿O qué es lo que sucede en la poda? En la poda lo que pasa es que se cortan las partes en este caso las ramitas, las partes del árbol que roban la energía del árbol. Le roban su energía y eso no le permite crecer de alguna manera. Y yo me imagino un árbol cuando le estás cortando las ramas, o sea, no se queja, nunca me he visto un árbol quejarse, pero el hecho de cortarle algo yo creo que duele, ¿no? Claro. Duele. Pero hay algo muy, muy curioso cuando existe esa poda. Se corta lo que roba energía al árbol y en ese periodo de invierno el árbol echa más raíces. O sea, es como lo mochas hacia arriba, pero crece hacia abajo. ¿Y qué es lo que pasa cuando crece hacia abajo? Las raíces alcanzan mejores nutrientes, mejor agua, de tal manera que cuando llega el tiempo de dar fruto, obviamente tiene mucho de dónde sacar ese nutriente para poder dar un mejor fruto.
Y en nuestra vida, Dios va a permitir esas temporadas de invierno y nos va a podar. ¿Y en qué consiste esa poda? En quitar todo aquello que nos está robando tiempo y que nos está sobrando. Que no necesariamente tiene que ser malo, pero que sí nos está deteniendo a poder producir más y mejor. O sea, ¿y cómo Dios te puede podar? Creo que Clau y yo experimentamos esta parte, ustedes lo han conocido cuando estuvimos en el hospital, pasamos un proceso así como de difícil y llegamos a la conclusión de que Dios estaba podando nuestras vidas, estaba de alguna manera limpiando cosas que que estaban robando tiempo, que estaban como desviándonos de lo que debería ser. En mi vida, una de las cosas que siento que Dios podó fue la pérdida de un hermano. O sea, duele, fue doloroso, pero fue mucho así, paz. Y un fruto que yo pude tal vez entenderlo hasta más después fue que aprendí en ese momento a ser agradecido con Dios, a pesar de lo feo que se viera. A veces podar a una persona implica cortarte algún trabajo, cortarte alguna actividad que tú amas, que tú disfrutas hacer, pero que te está impidiendo poder dar un mejor fruto. Entonces es donde llega el jardinero y va a mochar, y te va a doler, y me va a doler. A veces esa poda tiene que ver con alguna relación con una persona que realmente dices, ahí va bien esta relación y de repente algo pasó y algo comienza a doler, algo comienza a fracturarse y empieza a doler. La poda siempre va a venir a quitar las cosas en tu vida que forman parte de ti, pero que están sobrando. Posiblemente a veces parte de la poda es la salud. Dios te va a podar a través de la salud y vas a estar en ese periodo de invierno en donde tu salud está así como, pues por un hilo, ¿no? Y el único propósito de que Dios pode tu vida es que puedas desarrollar un mayor potencial. Se te va a podar, pero tú vas a poder tener raíces más profundas, conocer más a Dios en una parte más profunda, una parte que difícilmente lo hubieras conocido si no te hubieran mochado esa parte en tu vida. Y es doloroso, duele. Y puede ser muy probable que cuando tú estés pasando en ese periodo de poda, tú lo veas como, Dios, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué me está pasando esto? Y yo puedo verlo en Job. Digo, Job se portaba bien, era intachable. Y dices, bueno, el mismo Dios le dijo al diablo, ¿has visto a mi siervo Job? Pues sí, tú lo cubres, él está bien. Pero llega Dios y ¡pam!, le quita sus hijos, ¡pam!, le quita sus bienes, pues ¡pam!, le quita su salud. Y dices, pues, ¿qué onda? Y llegan sus amigos y le dicen a Job, pues es que tú hiciste algo malo, por eso te está pasando eso. O sea, no hay otra explicación, la regaste y estás pasando por eso. Pero lo que Dios estaba haciendo era podando a Job. Bueno, ya pasamos a Job hasta el último. ¿Qué pasó? Su fruto fue mayor. Sí, claro.
para Abraham la poda fue, ¿sabes qué? Deja tu tierra y vete a no sé dónde. O sea, literal, vete de ahí. Vamos, digo, yo estoy aquí en San Juan, mi familia está ahí, es como de, sí se siente ganchito, ¿no? O sea, esa distancia, pero Dios podó Se me olvidó el nombre. Abraham. ¿Vale? Entonces, cuando estás en una poda, es doloroso. Uh-huh. Y aquí el tema es, ¿has experimentado esa poda de Dios en tu vida o simplemente no ha pasado? Si no ha pasado, yo creo que hay un problema. Porque, ¿sabes? El jardinero poda el árbol porque quiere ver un mejor fruto, pero si no lo poda, bueno, hay algo ahí que está pasando. Y me gusta esta conexión que hace este versículo con la historia de la higuera sin fruto. ¿Ah? Uh-huh. Va Jesús, ve una higuera y dice, uh-huh, un higuito, estaría bien, ¿no? Tengo hambre. Llega al higo, bueno, a la higuera, y no tiene fruto. Y así como... También ese versículo choca en mi cabeza. Bueno, Dios, ¿por qué no le dices, da fruto? O sea, está la higuera y tú eres Dios y puedes hacer que dé fruto y comértelo, ¿no? Pero no, o sea, lo que hace Jesús es, la maldice y te vas a secar. Y así como de, pobre árbol. Pero esto tiene algo que ver con nosotros. O sea, podemos ver el carácter de Jesús en que Jesús se acerca a la higuera porque pues, tiene hojas, se ve bonita, y pues, promete tener higos, pero llegas y no tiene nada. Y es algo que Dios, es algo que realmente le enoja, es como ver a una persona que promete tener frutos, o sea, tienes ese follaje y te acercas a ella, o se acerca a ella y realmente no tiene nada. ¿Y qué es ese fruto? Es todo aquello, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras conductas que van a llevar a glorificar a Dios. O sea, ese es el fruto. Y ahí entra una gran variedad de cosas que nosotros podemos hacer. Y aunque la poda parece un castigo, realmente es un acto de amor. Es un acto de amor para que tú puedas en su debido tiempo reverdecer, sacar nuevas ramas y de ser mejor. Y me encanta esta parte porque el mismo Jesús fue podado. O sea, Jesús estando en la cruz era como, sí, estaba muriendo, pero el mismo Jesús llega al Padre y ¿sabes qué? Es necesario que yo vaya a la cruz, que sea crucificado, que resucite, regrese al Padre para poder llevar fruto, que glorifique a mi Padre. El mismo Jesús estando en la cruz fue podado para que tú y yo ahora, en este tiempo, podamos ser esas ramitas de ese árbol, de esa vid. Y el mismo Jesús decía, es necesario que yo vaya a la cruz, que yo muera para poder llevar fruto. Y dices, wow, es necesario que tú y yo seamos podados para poder llevar fruto. Es un proceso que va a doler. Se va a llegar el Padre y con sus tijeritas, y luego, como que va a ver, no como que le faltó. Pero ante eso tienes que saber que cuando estás en ese tiempo de poda es para echar raíces, porque los frutos que van a venir van a valer la pena. Y digamos, ¿qué hacer cuando estamos en un proceso en el que Dios me está podando y es como, me está doliendo, estoy sintiendo esa poda, está calando en mi vida? Yo creo que es aprender a confiar en Dios, en que el jardinero, que es Dios, es sabio y sabe en dónde cortar.
qué áreas cortar en tu vida, qué áreas cortar en mi vida. Y esto lo puedes encontrar en Romanos 8:2. Si quieres te lo leo para que, o si quieres nada más apuntar la cita. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Tienes que aprender a confiar en que Dios está podando y está cortando en el área correcta para que tú y yo podamos florecer. Y en ese momento, pues cuando estamos siendo podados nos está doliendo y nos cuesta trabajo como que, bueno, ¿y esto qué va a llevar? ¿O cuál va a ser el resultado? Bueno, pues mantén una fe firme, que es, ahora no puedo ver lo que va a pasar allá, pero mi fe me da la certeza de lo que no se ve. Estás pasando en un periodo de prueba, mantén fe en que el resultado de eso va a dar un mayor fruto, en que no vas a permanecer siempre en un periodo de poda, de invierno, sino que va a llegar la primavera. Y otra parte que podemos hacer es ser agradecido. Dices, bueno, ¿cómo voy a ser agradecido si me está doliendo? Sí. Pues una de las primeras cosas que yo aprendí con Dios es ser agradecido. En el momento no lo entiendo, veo todo oscuro, pero Dios, gracias porque podemos decir lo que dice Tesalonicenses: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo. Y es como decirle: Dios, gracias porque tomas el tiempo de verme, de considerarme y ser, llamémosle, digno de ser podado. Gracias porque esta poda es de beneficio para mí. Y cuando lo haces es como, es tan liberador. Y si te puedes aventar una cancioncita y te sale, es todavía más liberador, aunque cantes feo. A Dios no le importa si cantas feo. Es la parte que podemos hacer en nuestras vidas. ¿Vale? Aprende a confiar en Dios, mantén tu fe y sé agradecido. ¿Por qué? Porque cuando llegue la primavera, tú vas a poder dar fruto. Vas a poder decir: gracias Dios, porque nuevamente valió la pena lo que has estado haciendo. Me ha dolido, y tal vez he llorado, tal vez gente no entendiendo lo que Dios estaba haciendo, gente te señaló con el dedo o te dijo como Job, ¿sabes qué? Pues, tú eres bien pecador, por eso está pasando eso. ¿Vale? Y ya para terminar, simplemente los resultados de la poda en primavera siempre serán mejores. Los resultados de la poda en primavera siempre serán mejores. Y Dios va a tomar tiempo en nuestras vidas, a cada uno de forma personal, para poder podar, para poder echar raíces más profundas, para poder conocer a Dios en un nivel un poco más allá. Dios va a quitar las cosas que van estorbando en tu vida para que puedas llevar fruto al Padre, y que es honrar a Dios con todo lo que hacemos, con todo lo que hacemos. ¿Vale? Entonces, si estás en un proceso así, te animo a que puedas seguir creyendo en Dios, ser agradecido, y poder echar raíces profundas y no te amargues de, Dios me está pasando. No, o sea, simplemente, Dios, venga, este es el tiempo de podar. ¿Vale? Y ya.
quiero que puedas ver algo. ¿Cómo Dios nos va a podar? ¿En qué medida? ¿Qué tanto va a ser la poda? A mayor capacidad tú tengas, a mayor disposición, las podas van a decir no, más. Va a ir más, va a ir más, va a ir más. Porque va a desarrollar un mayor potencial en ti, un mayor potencial de obediencia, un mayor potencial de confianza. La poda va a ir en medida a la capacidad que Dios dice que tienes para ser podado. A mayor poda, mayor crecimiento. ¿Vale? Ya para terminar me gustaría orar. Dios, gracias por este tiempo. Tú nos enseñas, Padre, que para que un árbol dé un buen fruto es necesario que sea podado. Al igual nuestras vidas tienen que ser podadas y tienen que ser quitadas cosas que nos están robando la energía, que nos están robando el tiempo y que nos impiden crecer, poder ser árboles fructíferos. Dios, hoy te pido que en la vida de todos los que estamos aquí, seas tú, Dios, quien pueda, Dios, pues, tocar nuestras vidas. Si nos encontramos en un momento en el que estamos siendo podados con nuestra familia, nuestros vecinos, en nuestras circunstancias en el trabajo, en nuestras circunstancias con personas, o simplemente hay algo que nos está doliendo, Dios, permítenos identificar esa parte de poda que está pasando en nuestra vida. Poder confiar en que lo que estás haciendo es sabio, que tú sabes qué áreas tocar en nuestras vidas. Permítenos, Dios, mantenernos en fe para poder ver esa primavera, ese fruto. Y permítenos también tener un corazón agradecido porque hemos sido dignos de ser podados, Dios. O nos has mirado, Dios, para podarnos. Espíritu de Dios, toca cada uno de nuestros corazones y danos fortaleza en este tiempo. Permite que podamos echar raíces más profundas. Hemos dado un fruto. Te hemos entregado un fruto. Pero eres un jardinero, Dios, que no se conforma con un fruto simple, sino que buscas aún un mayor fruto. Permítenos pasar temporadas de invierno donde somos podados y que el resultado de eso sea glorificarte aún más con todo lo que somos, con todo lo que tenemos y con todo lo que hacemos. Permítenos ir en esta semana, Dios, dando fruto día con día, mes tras mes y cada vez en una mayor medida. Procésanos, Dios, para poder dar un mayor fruto y que pueda ser glorificado tu nombre. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén.